Bienvenidos a este video donde vamos a resolver un ejercicio del tema de efecto Doppler. Y el ejercicio me dice lo siguiente. Un estudiante observa el movimiento de un tren cuya dirección al acercarse forma un ángulo de 30 grados. Bueno, obviamente colocamos solución y bueno, voy a plantear ahí. El estudiante dice que observa el movimiento de un tren, ¿no? Cuya dirección, ahí está el tren, cuya dirección al acercarse, se está acercando al estudiante, forma un ángulo de 30 grados con su dirección, ¿no? O sea, ahí está la dirección del tren, con la dirección la dirección del tren, al observar el estudiante que está observando, me dice, forma un ángulo de 30 grados con su dirección, ¿no? Bien, ahí está el ángulo de 30 grados. Hay que tener mucho cuidado al momento de leer, ¿no? Está observando el movimiento del tren, cuya dirección, ¿no? Como está observando el movimiento del tren, esta dirección, cuando se está acercando el tren, ¿no? Es de 30 grados, con la dirección en la que está mirando, ¿no? O sea, la dirección que está mirando y la dirección del tren forman 90 grados. Eso es lo que me está diciendo aquí, ¿no? Con su dirección. Hay que tener mucho cuidado con lo que dicen las palabras, ¿no? Al acercarse forma un ángulo de 30 grados con su dirección de la mirada del estudiante, ¿no? Bien, me dice que el estudiante nota que la frecuencia del silbido del tren es de 360 Hz, ¿no? Bueno, en este caso, el silbido del tren es una onda sonora, ¿no? Va a emitir ondas sonoras, que es sonido, y vamos a hablar de frecuencias, ¿no? Bueno, implícitamente estamos hablando del sonido que va a viajar a una cierta velocidad, tengo frecuencias, y bueno, ahí nos damos cuenta que es un problema de efecto Doppler, ¿no? En el cual, bueno, podemos estar casi seguros que es un problema de efecto Doppler. Entonces, para este tipo de problemas, ¿no? Que ya lo estoy previendo, ya estoy previniendo este tipo de problemas, podemos, o mejor dicho, es importante de conocer un emisor y un receptor. El emisor es aquel que manda las ondas sonoras y el receptor es aquel que recibe las ondas, o si quieren, escucha, ¿no? Muy bien, en este caso vamos a identificar lo siguiente. En este caso, el emisor es el silbato del tren y el receptor es el estudiante, ¿no? Forma un ángulo de 30 grados. Bien, me dice, cuando aleja, o sea, cuando se aleja el tren, ¿no? Cuando se aleja el tren, formando el mismo ángulo, hay. Aquí hay un estado 1. Aquí va a haber cuando se aleja un estado 2, ¿no? Cuando se aleja ya va a estar muy lejos de la vista del estudiante. Entonces, antes de continuar leyendo lo que sigue, vamos a colocar aquí como estado número 1, ¿no? Cuando está recién acercándose al estudiante. Me dice, no olvidemos que nos dice que la frecuencia es de 360 Hz. Ahí está. En el estado 1 lo voy a nombrar como una frecuencia que percibe el estudiante, en este caso el receptor, de 360 Hz, ¿no? En el estado 1. Bien, me dice cuando se aleja o cuando aleja, como dice aquí tal cual el problema, cuando aleja, formando el mismo ángulo, ¿no? Ya, entonces aquí, ¿no? Se va a formar, si nos damos cuenta, un triángulo con el tren, que va a formar el mismo ángulo de 30 grados, me dice, ¿no? Con la dirección del estudiante que le está mirando y la dirección, ¿no? Ahí yo creo que ha estado claro la explicación o lo que es la interpretación del problema, ¿no? Bien, cuando se deja formando el mismo ángulo, la frecuencia con la que percibe el silbato es de 320 Hz. Bien, nos está hablando, sigue del estudiante, ¿no? Con la que percibe, ¿no? Con la que escucha. Entonces está hablando del receptor, ¿no? Bueno, ahí está, lo voy a llamar estado 2 cuando ya se está alejando. Y esta frecuencia del receptor en el estado 2 es de 320 Hz, ¿no? Muy bien, con estos datos que me han dado es un problema de efecto Doppler y además está ahí muy clara mi teoría, ¿no? Cuando las ondas sonoras de un emisor en movimiento se están acercando, la frecuencia aumenta y cuando se aleja, la frecuencia disminuye, ¿no? Los datos numéricos nos hacen referencia a que todo está correcto, ¿no? Bien, ¿y qué más me dice? Bueno, me dice con esos datos que usted tiene, determinar la velocidad del tren. O en pocas palabras, determinar la velocidad del emisor, ¿no? Determine la velocidad del tren. Pues bueno, nos dimos cuenta que es un problema en realidad de efecto Doppler y es importante reconocer el emisor y el receptor, lo cual aquí no es tan complicado, ¿no? Y bueno,
En este caso, tenemos que considerar la velocidad del sonido. En este caso, no nos habla algo específico de la velocidad del sonido, por lo tanto, podemos asumir que la velocidad del sonido está en el aire, ¿no? Y bueno, está en su estado eh, podemos considerar un dato ya conocido, la velocidad del sonido en el aire, ya que no hay un cierto cambio de temperatura o algo así. Entonces está en un estado ideal, ¿no? O sea, no me está hablando nada de temperatura, entonces la velocidad del sonido no va a cambiar, se va a permanecer constante. Y la velocidad del sonido en el aire, porque puede que aquí esté, no sé, otro gas, otro tipo de gas. Entonces, bueno, no hay problema con esto, ¿no? Si no nos está hablando nada no nos está hablando nada de los detalles externos, como en este caso el sonido se está moviendo en el aire, vamos a asumir, ¿no? Y es de la velocidad, ya sabemos esto, lo conocemos como dato, que es de 340 metros por segundo, ¿no? Y pues bueno, vamos a aplicar lo siguiente. Para poder analizar el efecto Doppler, vamos a analizar la velocidad del tren, que está en esta dirección, la velocidad del tren, ¿no? Pero para yo poder analizar efecto Doppler, si nos damos cuenta, tenemos que analizar emisor-receptor en un estado uno, emisor y receptor en el estado 2. Si nos damos cuenta, en ningún momento nos está diciendo que el estudiante se está moviendo, ¿no? Dice que está observando el movimiento, o sea, básicamente está estático, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Está estático el estudiante. Muy bien, el emisor nos está moviendo, ya que eso identificamos, ¿no? Eso lo menciono porque para analizar el efecto Doppler tenemos que trazar una línea recta entre el emisor y el receptor, ¿no? Entonces, y tenemos que analizar ahí las velocidades, ¿no? En este caso, como la velocidad forma un cierto ángulo con el receptor, que es el estudiante, tendría que descomponer esta velocidad, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta velocidad va a ser la misma con la que va a ir, ¿no? No nos está diciendo que hay un cambio de velocidad, vamos a asumir velocidad constante. Y bueno, aquí como hemos dicho, está emitiendo ondas sonoras en este estado uno y en el estado 2 obviamente. Así son las ondas sonoras de la forma en la que estoy graficando a continuación, ¿no? Bueno, entonces, como habíamos dicho, el efecto Doppler para analizar tiene que estar en línea recta. Obviamente, el estudiante lo podemos considerar en realidad el tren y el estudiante lo podemos considerar como partículas, así que trazamos líneas de eso, no nos hacemos mucho problema, ¿no? Y pues bueno, vamos a descomponer la velocidad como tiene, bueno, esto es una regla mnemotécnica, ¿no? Cuando el vector que yo descomponga está con ángulo, es b por coseno de el ángulo, ¿no? Y bueno, aquí sería seno, sin ángulo, ¿no? O si quieren, aquí bueno, aquí pueden ustedes jugarse con el triangulito, ¿no? Y pueden despejar cuánto vale esa componente. Ya sabemos que para este caso ya ustedes tienen que tener conocimientos de vectores, ¿no? Que simplemente es una descomposición simple. En este lado es b coseno de 30 y b seno de 30, ¿no? Y pues bueno, aquí también, por opuestos por el vértice que se va a formar aquí, ¿no? Aquí vamos a descomponer también los dos vectores, ¿no? Opuestos por el vértice, el ángulo de 30 grados se repite aquí, aquí coseno y aquí con C, ¿no? Estamos descomponiendo la velocidad ya que necesitamos la interacción en línea recta del emisor y receptor. Por eso estoy descomponiendo la velocidad en este caso. Muy bien, entonces ya con esos detalles de lo que voy a analizar el efecto Doppler, voy a recurrir a la ecuación del efecto Doppler que está en sus formularios, que aquí está, ¿no? Bueno, en general hay que tener mucho cuidado con más que todo, bueno, la ecuación de efecto Doppler es una ecuación bien sencilla, sin embargo, puede haber algunas veces problemas con los signos, ¿no? Ya que en diferentes bibliografías pueden encontrar con diferentes signos o diferentes criterios, ¿no? Y pues bueno, ahí tenemos la frecuencia del receptor, aquí está en el pergamino todos los detalles, frecuencia del receptor, frecuencia del emisor, que está en Hertz, la velocidad del sonido, ¿no? Que está en metros por segundo. Y bueno, obviamente, como vamos a considerar en el aire, ¿no? Velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, V sub R, que es velocidad del receptor, y V sub E, que es velocidad del emisor en metros por segundo. Ahí está la ecuación. Y bueno, es una ecuación sencilla, sin embargo, a veces suele haber problemas con el criterio de los signos, ¿no? Entonces, lo que yo manejo es dos criterios. Manejo un criterio
en el cual el receptor y el emisor se mueven en diferente sentido, o si quieren verlo así, en sentido contrario, ¿no? Cuando se mueven el emisor y el receptor en sentido contrario, si se acercan, más arriba, menos abajo. Si se alejan, menos arriba, más abajo, ¿no? Y puede haber otro caso en el cual el receptor y el emisor se mueven en el mismo sentido. En ese caso, si el receptor quiere capturarle al emisor, entonces positivo, positivo, arriba y abajo. Si el emisor quiere capturarle o quiere atraparle al receptor, entonces ambos son negativos, numerador y denominador, ¿no? Pues bueno, estos serían las reglas de signos que, bueno, que acostumbro colocar, ¿no? Y si nos damos cuenta, en estas reglas de signos ambos se mueven, ¿no? Pero aquí es importante recalcar que el emisor para este ejercicio está estático. Así que no vamos a tener mucho problema, ya que aquí no se va a notar mucho si se acercan o se alejan, ya que uno está estático, entonces podemos elegir cualquiera de los dos criterios, tiene que salir lo mismo. Pero normalmente se suele manejar el primer criterio cuando está estático, pero tiene que salir con los dos en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está estático, así que una velocidad va a ser cero, ¿no? Entonces vamos a aplicar directamente la ecuación para ver cómo va a ser en este ejercicio, ¿no? Bien, vamos a hacer una mirada en las unidades, ¿no? En este caso lo pueden reemplazar las unidades, pero yo acostumbro no reemplazarlo. Bueno, depende del ejercicio, pero en este caso no lo voy a reemplazar. Pero para no reemplazar mis unidades, tengo que verificar que todo esté en el mismo sistema, ¿no? En este caso no hay conversión, todo está en el mismo sistema, así que sistema internacional, tranquilo, con confianza. Vamos a analizar en el estado uno, en el estado de aquí, ¿no? En el estado, ahí está, el receptor y el emisor. En el estado uno vamos a analizar frecuencia del receptor, que aquí está en el estado uno, 360, va a ser igual a velocidad del sonido, que es 340, y la velocidad del receptor, que en este caso va a ser cero, ¿no? No se va a mover. Y pues bueno, vamos a tener la velocidad del sonido, 340, y la velocidad del emisor, que en este caso es la velocidad que está interactuando con el receptor. Esta velocidad no está interactuando, esta es la que está interactuando en línea recta. D por coseno de 30, ¿no? Por la frecuencia del emisor, que no conozco en este caso no me da el problema, ¿no? La frecuencia con la que se está emitiendo. Muy bien, ahora sí vámonos a la regla de los signos, ¿no? Como este vector se está acercando, ¿no? Aquí voy a manejar el primer criterio. Como se está acercando, voy a manejar el signo positivo arriba, negativo abajo. Ahí está, positivo arriba, negativo abajo. Pero como uno de ellos está estático, entonces puedo manejar los dos criterios, ¿no? Porque en realidad no puedo notar si se acercan o se alejan, ¿no? Es un poco diferente, o bueno, hay que tener mucho cuidado de notarlo, así que puedo manejar cuando uno de ellos está estático, pero yo les recomiendo, si uno está estático, este primer criterio es suficiente, pero si tienen curiosidad, vamos a manejar este. Nos damos cuenta que está yendo de emisor a receptor, por lo tanto, negativo arriba, negativo abajo, ¿no? Y aquí no afecta cualquiera de los dos criterios, ya que una velocidad vale cero, y sabemos que el cero puede tener cualquier signo, puede tener más o menos. Entonces, con el segundo criterio va a dar lo mismo, ¿no? Pero vamos a manejar el primer criterio otra vez, insisto, ¿listo? Bueno, esto para tener claro en cualquier ejercicio, si se dan cuenta va a ser lo mismo, solamente es el criterio de los signos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tener ahora en el estado 2 que tenemos ahí en el estado 2 que es la frecuencia del receptor. En el estado 2 en el estado 2 la frecuencia del receptor es 320, ¿no? Que va a ser igual a la velocidad del sonido, que es 340, y cero aquí, la velocidad del receptor, otra vez la velocidad del sonido, 340, y aquí vamos a tener la velocidad del emisor, que en este caso va a ser esta velocidad. Esta velocidad es la que está interactuando en línea recta, D por coseno de 30 por la frecuencia del emisor, ¿no? Muy bien, ahora sí, tenemos lo siguiente, ¿no? Ahora las reglas de signos, ¿no? Esta velocidad se está alejando, por lo tanto se alejan negativo arriba, positivo abajo, negativo arriba, positivo abajo. ¿Listo? Ahí está, la frecuencia va a ser la misma, ya que se está emitiendo una única frecuencia del tren con la que está emitiendo el silbato, ¿no? La frecuencia es la misma. Bien, ahora sí, vamos a llamar ecuación alfa y ecuación número beta
Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que mis incógnitas son B y E, y la frecuencia del emisor. Entonces, ya he aplicado la ecuación de efecto Doppler y simplemente se ha convertido en un problema matemático en el cual hay que resolver estas ecuaciones, ¿no? Así de sencillo es. Pero este pequeño detalle con los ángulos, cuando tengo un ángulo formado, hay que tomarlo bien en cuenta, ¿no? Bien, ahora sí, bueno, ¿qué hago? Bueno, a mí se me ocurre dividir para eliminar la frecuencia del emisor porque en realidad no me interesa. Entonces, para resolver alfa entre beta, divido esto y se simplifica la frecuencia del emisor y se simplifica 340. Se simplifican los ceros, bueno, esto ya es parte matemática, y tenemos esta expresión. Entonces, esto mandamos a multiplicar, este denominador mandamos a multiplicar, este 32 mandamos a multiplicar y tenemos esa expresión, ¿no? Haciendo propiedad distributiva, ustedes ya saben esto, 36 por esto, menos 36b por coseno de 30 por b, y el 32 por 340 me da este valor, más 32 por coseno de 30 me da 27,71b, ¿no? Y luego de ahí despejo b, ¿no? Este es negativo, pasa a sumar, y este 10.880 es de estar, y tengo esta expresión. De ahí despejo la velocidad, que es 23,09 metros por segundo. Pues recordemos que hemos trabajado en sistema internacional, por lo tanto es metros por segundo, ¿no? Y bueno, esta velocidad b en realidad es la velocidad del tren, entonces ahí tenemos que la velocidad del tren, que es la velocidad del emisor, que me pide, lo he etiquetado como velocidad del emisor, es de 23,09 metros por segundo, dando así nuestra respuesta a este ejercicio. Bien, espero que haya sido muy claro. Ya saben que el objetivo es utilizar bien las ecuaciones y también entender lo que está sucediendo de acuerdo a los datos, ¿no? En realidad, los problemas de efecto Doppler se basan en el criterio más que todo de los signos, ¿no? Y saber analizar bien las velocidades, en este caso con ángulos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por ver el video. Eso sería todo. Muchas gracias.